llamaba Doris, vendida por su tío alcohólico. El vaquero solitario rescató a la muchacha silente que nadie llamó hija. Ambientación: Texas, 1887. Pequeño pueblo fronterizo de Red Creek, Darissa. Capítulo 1. El precio de una botella. El viento árido del oeste de Texas arrastraba polvo y desesperanza por las calles de Red Creek. Las tablas de madera crujían bajo el peso de los pasos apresurados de los pocos habitantes que se aventuraban bajo el sol implacable de mediodía. En la cantina, el coyote sediento, el aire espeso olía a whisky barato y sudor. Ezra Hawkins apretó la botella contra su pecho tembloroso, sus ojos inyectados en sangre fijos en la figura frágil que permanecía de pie junto a la pared. Ella, de apenas 16 años, mantenía la mirada clavada en el suelo de madera astillada, sus manos pequeñas entrelazadas frente a su vestido raído. Su cabello castaño, opaco por la falta de cuidado, caía como una cortina sobre su rostro demacrado. ¿Esta es la muchacha de la que me hablaste?, preguntó Morton Blake, un hombre corpulento con cicatrices que le cruzaban el rostro como mapas de violencia pasada. Sus ojos pequeños y crueles la recorrían como si fuera ganado en subasta. Ezra asintió, el alcohol haciendo que sus movimientos fueran torpes y desesperados. Mi sobrina, desde que murió mi hermana, ha sido una carga. Come poco, no habla mucho, pero es fuerte. Puede trabajar. La muchacha no levantó la vista, pero sus hombros se tensaron imperceptiblemente. Había aprendido, a través de años de golpes y indiferencia, que ser invisible era su única protección. Blake se acercó, sus botas resonando contra el suelo como martillazos. Le levantó la barbilla con un dedo sucio, forzándola a mirarlo. Sus ojos, del color de la miel oscura, reflejaban una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. ¿Cómo te llamas, muchacha? Ella abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Había pasado tanto tiempo sin que nadie le preguntara su nombre que había olvidado cómo usar su propia voz. No habla mucho, intervino Ezra nervioso, pero es obediente, muy obediente. Blake sonrió de una manera que heló la sangre en las venas de cualquiera que lo viera. Perfecto. Las calladas son las mejores. Sacó unas monedas de su bolsillo y se las arrojó a Ezra, quien las recogió del suelo con manos temblorosas. El tintineo del metal contra la madera marcó el momento en que la vida de la muchacha cambió de dueño. Vamos, muchacha, tienes trabajo que hacer. Ella siguió a Blake hacia la puerta, sus pasos silenciosos como los de un fantasma. Al cruzar el umbral, el calor del desierto la golpeó como una bofetada, pero no fue nada comparado con el frío que sentía en el corazón. Blake la subió a la parte trasera de un carro destartalado, donde otras dos mujeres jóvenes permanecían sentadas en silencio, sus rostros marcados por la misma desesperanza que ahora la acompañaba. El carro se puso en marcha, alejándose de Red Creek y adentrándose en el desierto infinito. Mientras las ruedas crujían sobre la tierra seca, ella cerró los ojos y recordó la última vez que alguien había pronunciado su nombre con amor. Su madre, en su lecho de muerte, había susurrado: «Esperanza, mi pequeña esperanza». Pero ese nombre se había perdido junto con todo lo demás. Ahora era solo una mercancía, una cosa sin nombre ni futuro, arrastrándose hacia un destino que ni siquiera podía imaginar. El sol comenzaba a declinar cuando llegaron al rancho de Blake, un lugar desolado donde la esperanza iba a morir bajo el cielo estrellado de Texas. Nanur, capítulo 2. El vaquero de las cicatrices invisibles. 3 meses después, en un rancho a 50 millas de distancia, Joaquín Mendoza ajustaba las riendas de su caballo mientras observaba el horizonte. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol implacable, se movían con la precisión de quien había aprendido que cada gesto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. A los 32 años, Joaquín llevaba cicatrices que no se veían a simple vista. La guerra contra México había terminado décadas atrás, pero sus ecos seguían resonando en su alma como disparos lejanos. Había perdido a su familia en una redada. Había visto morir a sus amigos. Había aprendido que el mundo podía ser cruel de maneras
que las palabras no podían describir. Su único compañero era Trueno, un caballo negro que había rescatado de un comerciante cruel. Juntos recorrían los caminos polvorientos de Texas, buscando trabajo, buscando propósito, buscando algo que llenara el vacío que la guerra había dejado en su pecho. Esa mañana, mientras cabalgaba hacia el pueblo para comprar provisiones, vio humo negro elevándose en el horizonte. Su instinto, afinado por años de supervivencia, le dijo que algo estaba mal. Espoleó a Trueno y galopó hacia el origen del humo. Lo que encontró le heló la sangre. El rancho de Blake estaba en llamas, pero no era un incendio accidental. Los cuerpos de varios hombres yacían esparcidos por el patio y el aire olía a pólvora y muerte. Una banda de forajidos había atacado el lugar, llevándose todo lo de valor. Joaquín bajó del caballo, su mano instintivamente moviéndose hacia su revólver. El silencio era absoluto, roto solo por el crepitar de las llamas y el gemido del viento entre las vigas carbonizadas. Fue entonces cuando la escuchó, un sollozo suave, casi inaudible, proveniente de lo que había sido el establo. Joaquín se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Detrás de unos fardos de heno que milagrosamente habían escapado del fuego, encontró una figura acurrucada. Era ella. La muchacha estaba encogida como un animal herido, sus brazos rodeando sus rodillas, temblando no por el frío sino por el terror. Su vestido estaba desgarrado, sus brazos mostraban moretones frescos y sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que Joaquín sintió como si algo se quebrara en su interior. «Tranquila», murmuró, acercándose lentamente con las manos visibles. «No voy a hacerte daño». Ella lo miró con ojos de animal acorralado, lista para huir o para recibir otro golpe. Joaquín se detuvo a una distancia prudente, manteniéndose a su nivel. «¿Estás herida?», preguntó suavemente. Ella no respondió, pero sus ojos se movieron hacia las llamas que consumían el rancho. Joaquín entendió. Había estado ahí cuando atacaron. Había visto cosas que ninguna persona debería ver. «Están muertos», dijo Joaquín, su voz gentil pero firme. «Los forajidos se han ido. Estás a salvo». Por primera vez en meses, ella levantó la vista y lo miró directamente. Joaquín vio en sus ojos no solo terror, sino una chispa de algo más, esperanza, una esperanza frágil, como una llama que podría extinguirse con un soplo, pero que aún brillaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Ella abrió la boca, pero solo salió un susurro ronco. «No lo sé». Joaquín sintió que algo se rompía dentro de él. Esta muchacha había perdido incluso su nombre, la cosa más básica que define a una persona, pero había sobrevivido, había encontrado la manera de seguir respirando cuando todo a su alrededor había muerto. «¿Quieres venir conmigo?», preguntó. «No puedes quedarte aquí». Ella lo estudió por un largo momento, sus ojos buscando señales de engaño o crueldad. Pero todo lo que vio fue un hombre marcado por sus propias cicatrices, alguien que entendía lo que significaba estar roto. Lentamente asintió. Joaquín se quitó su chaqueta de cuero y se la ofreció. Ella la tomó y se la puso, envolviéndose en el calor que aún conservaba de su cuerpo. Por primera vez en meses se sintió protegida. «Vamos», dijo Joaquín, ofreciéndole su mano. «Encontraremos un lugar seguro». Ella miró su mano extendida por un momento que pareció eterno. Luego, con un movimiento que requirió más valor del que había mostrado en toda su vida, puso su mano en la suya. Juntos se alejaron de las ruinas humeantes, montados en Trueno, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades que ninguno de los dos había osado imaginar. Mazaron. Capítulo 3. El nombre que renace. El pequeño pueblo de Santo Domingo se extendía como una promesa de tranquilidad en medio del desierto de Texas. Sus casas de adobe, sus calles polvorientas y su iglesia de campana única ofrecían un contraste marcado con la violencia que ambos habían dejado atrás. Joaquín había alquilado una pequeña habitación en la pensión de doña Carmen, una mujer mayor cuyo corazón era tan grande como su curiosidad. Durante las primeras semanas,
La muchacha apenas salía de la habitación y cuando lo hacía se movía como una sombra, evitando las miradas y manteniéndose siempre cerca de Joaquín. «Esa niña está rota por dentro», le dijo doña Carmen una mañana mientras servía café negro y tortillas recién hechas. «Pero tiene ojos fuertes. Los ojos no mienten, mijo». Joaquín asintió, observando por la ventana cómo ella se sentaba en el pequeño jardín trasero, sus manos acariciando suavemente a un gato callejero que había comenzado a seguirla. Era la primera vez que la veía interactuar con algo vivo de manera voluntaria. «Necesita tiempo», respondió Joaquín, «y paciencia». Los días pasaron lentamente. Joaquín había encontrado trabajo en el rancho de los hermanos Morales, criando ganado y reparando cercas. Cada mañana, antes de partir, se aseguraba de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Cada noche, al regresar, la encontraba en el mismo lugar, sentada junto a la ventana, observando el mundo con ojos que comenzaban a mostrar menos miedo y más curiosidad. Una tarde, mientras Joaquín reparaba una silla en el patio, ella se acercó silenciosamente y se sentó a su lado. No dijo nada, pero su presencia era diferente, menos temerosa, más presente. «¿Sabes leer?», preguntó Joaquín sin levantar la vista de su trabajo. Ella asintió levemente. «Mi madre me enseñó». Antes de... Su voz se desvaneció, pero Joaquín notó que había hablado, realmente hablado, con palabras claras y completas. Esa noche, Joaquín llegó con un libro bajo el brazo. Era una colección de cuentos, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero las palabras aún claras. «Pensé que te gustaría», dijo, ofreciéndoselo. Ella tomó el libro con manos temblorosas, como si fuera un tesoro. Pasó los dedos por la cubierta, sintiendo la textura del cuero gastado. «Gracias», susurró. Fue la primera vez que Joaquín la escuchó expresar gratitud. Algo se movió en su pecho, una calidez que no había sentido desde antes de la guerra. Los días siguientes, ella leía vorazmente. Joaquín la encontraba cada noche sumergida en las páginas, su rostro iluminado por la luz de la lámpara de aceite. Lentamente comenzó a hacer preguntas sobre las palabras que no entendía, sobre los lugares que describían los cuentos. Una mañana, mientras desayunaban en silencio, ella habló. «Joaquín, ¿por qué me ayudas?». Él dejó su taza de café y la miró directamente. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad, porque he estado donde tú estás y sé lo que se siente estar solo en el mundo». «¿También perdiste a tu familia?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Joaquín asintió, sus ojos reflejando viejas heridas que nunca habían sanado completamente. «A todos, en la guerra, tenía tu edad cuando pasó». Por primera vez, ella extendió su mano y tocó la suya. Fue un gesto pequeño, pero significó más de lo que cualquier palabra podría expresar. «Yo también perdí a mi madre», dijo, «pero había olvidado cómo se sentía tener a alguien que se preocupara por mí». «¿Recuerdas tu nombre?», preguntó Joaquín suavemente. Ella cerró los ojos, como si estuviera buscando algo perdido en las profundidades de su memoria. «Esperanza», susurró. «Mi madre me llamaba Esperanza». Joaquín sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había mostrado en años. «Esperanza, es un nombre hermoso. Te queda bien». Ella lo miró con ojos que brillaban con algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Puedo quedarme contigo, no como antes, solo como familia». Joaquín sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. «Claro que puedes, Esperanza. Eres mi familia ahora». Esa noche, por primera vez desde la muerte de su madre, Esperanza durmió sin pesadillas. Y Joaquín, por primera vez desde la guerra, sintió que había encontrado algo por lo que valía la pena vivir. El nombre había renacido, y con él una esperanza que iluminaría el camino hacia un futuro que ambos construirían juntos. Nonosescu, capítulo 4. El hogar que se construye con amor. 6 meses después, el pequeño pueblo de Santo Domingo había comenzado a sentirse como hogar. Esperanza había florecido como una flor del desierto después de la lluvia. Su rostro ya no mostraba el miedo constante que la había caracterizado, y sus ojos brillaban con una luz que Joaquín había aprendido a valorar más que cualquier tesoro.
La mañana comenzó como cualquier otra, con Joaquín preparándose para ir al rancho y Esperanza ayudando a doña Carmen en la cocina. Pero algo había cambiado en ella. Había una energía nueva, una determinación que Joaquín no había visto antes. «Quiero aprender a trabajar», anunció Esperanza durante el desayuno. «Quiero ganar mi propio dinero». Joaquín la miró con sorpresa y orgullo. «¿Estás segura? ¿No tienes que...?» «Sí, tengo que», interrumpió ella, su voz firme. «Toda mi vida he dependido de otros. Quiero depender de mí misma». Doña Carmen, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una sonrisa. «La señora Rodríguez necesita ayuda en la tienda. Busca a alguien que sepa leer y escribir. Paga bien». Esperanza se irguió, sus ojos brillando con determinación. «Iré a hablar con ella hoy». Joaquín sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Había visto crecer a Esperanza. Había sido testigo de su transformación de una muchacha rota a una mujer fuerte. Pero una parte de él temía que el mundo pudiera lastimarla nuevamente. «Estaré bien», dijo ella, como si hubiera leído sus pensamientos. «Tú me enseñaste que soy más fuerte de lo que creía». Esa tarde, Esperanza regresó a la pensión con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Conseguí el trabajo», anunció. «Empiezo mañana». Joaquín la abrazó, sintiendo que su corazón se llenaba de un orgullo paternal que nunca había experimentado. Los días siguientes trajeron una rutina nueva y reconfortante. Esperanza trabajaba en la tienda, demostrando una habilidad natural para los números y una paciencia infinita con los clientes. Joaquín continuaba en el rancho, pero ahora regresaba cada noche a una casa que se sentía como un verdadero hogar. Una tarde, mientras caminaban por las calles polvorientas de Santo Domingo, Esperanza se detuvo frente a la pequeña iglesia del pueblo. «Quiero casarme contigo», dijo, su voz clara y decidida. Joaquín se detuvo, sorprendido. «Esperanza, yo...» «No como antes», se apresuró a explicar. «No porque tenga que hacerlo, o porque alguien me esté vendiendo. Porque te amo, porque eres la primera persona que me vio como una persona completa, no como una cosa rota». Joaquín sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. «Esperanza, tú eres tan joven, tienes toda la vida por delante». «Exactamente», interrumpió ella. «Toda la vida por delante. Y quiero vivirla contigo. Quiero construir una familia contigo. Quiero que nuestros hijos crezcan sabiendo que son amados, que tienen nombres que significan algo». Joaquín la miró, viendo en sus ojos no a la muchacha rota que había rescatado, sino a la mujer fuerte y determinada en la que se había convertido. «¿Estás segura?», preguntó. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió ella. Ese domingo, en la pequeña iglesia de Santo Domingo, Esperanza Mendoza se casó con Joaquín Mendoza. Doña Carmen lloró como si fuera su propia hija, y la mitad del pueblo asistió a la ceremonia. Cuando el padre García les preguntó si prometían amarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, ambos respondieron con una convicción que resonó en toda la iglesia. «Sí, lo prometo». Esa noche, en su nueva casa, una pequeña construcción de adobe que Joaquín había comprado con sus ahorros. Esperanza se sentó frente al espejo mientras se cepillaba el cabello. Joaquín se acercó por detrás y puso sus manos en sus hombros. «¿Alguna vez pensaste que estarías aquí?», preguntó él. Esperanza sonrió, cubriendo las manos de él con las suyas. «Nunca, pero ahora sé que todo lo que pasé, todo el dolor, todo el miedo, me trajo hasta ti. Me trajo hasta aquí. Eres la mujer más valiente que conozco», dijo Joaquín. «No», respondió ella. «Soy una mujer que aprendió que merece ser amada. Y tú me enseñaste eso». Años después, cuando sus hijos les preguntaran cómo se conocieron, Esperanza les contaría la verdad, que a veces las cosas más hermosas nacen de las cenizas de lo que parecía perdido para siempre. Les diría que el amor verdadero no es el que llega fácil, sino el que se construye día a día, con paciencia, con comprensión, con la decisión diaria de elegir la esperanza sobre el miedo. Y cuando sus hijos crecieran, llevarían consigo la lección más importante que sus padres podrían enseñarles.
que todos merecen ser amados, que todos merecen una segunda oportunidad y que el hogar no es un lugar, sino las personas que eligen quedarse contigo cuando todo lo demás se desmorona. En las noches estrelladas de Texas, cuando el viento del desierto susurraba historias de tiempos pasados, Esperanza y Joaquín se sentaban en el porche de su casa, tomados de la mano, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que cualquier tesoro. Habían encontrado el hogar en el corazón del otro, y en el silencio cómplice de la noche, sus corazones latían al unísono, escribiendo una nueva historia de amor que sus descendientes contarían durante generaciones. La historia de la muchacha que recuperó su nombre y del vaquero que encontró su propósito en salvar lo que el mundo había desechado. Brit Bereser, epílogo, Santo Domingo, Texas, 1895. Esperanza Mendoza, ahora de 24 años, se sentó en el porche de su casa observando a sus dos hijos pequeños jugar en el patio. María Elena, de 4 años, perseguía mariposas con la misma determinación que su madre había mostrado para reconstruir su vida. Joaquín Jr., de 2 años, intentaba seguir a su hermana con pasos tambaleantes pero decididos. «Mami, ¿por qué te llamas Esperanza?», preguntó María Elena, acercándose con una flor silvestre en la mano. Esperanza sonrió, levantando a su hija para sentarla en su regazo. «Porque tu abuela sabía que, sin importar lo oscuro que se pusiera el mundo, siempre habría una razón para esperar algo mejor. ¿Y papá? ¿Por qué se llama Joaquín?». «Porque significa el que Dios levanta», respondió Esperanza, viendo a su esposo acercarse desde el establo. «Y eso es exactamente lo que hizo conmigo». Joaquín se acercó, sus sienes ya mostrando algunas canas prematuras, pero sus ojos brillando con la misma calidez que había mostrado aquel día en las ruinas del rancho. «¿De qué hablan mis mujeres?», preguntó besando la frente de su esposa. «De nombres», respondió María Elena. «¿Y de por qué son importantes?». Joaquín se sentó junto a ellas, tomando a su hijo menor en brazos. «Los nombres son importantes porque nos recuerdan quiénes somos, pero más importante aún es recordar que siempre podemos elegir quiénes queremos ser». Esperanza miró a su familia, sintiendo que su corazón se llenaba de una gratitud tan profunda que amenazaba con desbordarse. Había recorrido un camino largo y doloroso para llegar hasta aquí, pero cada paso había valido la pena. En la distancia, el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de Texas, pintando el cielo de colores que parecían prometer que mañana sería un día hermoso. Y en el porche de la pequeña casa de adobe, una familia construida sobre las cenizas del pasado celebraba el milagro cotidiano de haber encontrado el hogar en el corazón del otro. Fin. Esta historia está diseñada para ser presentada en 4 capítulos para YouTube, con una duración aproximada de 15-20 minutos cada uno, optimizada para máxima retención del público a través de desarrollo emocional auténtico, progresión narrativa sólida y un mensaje universal de esperanza y redención.